queria rapidamente apresentar o professor Blanche para todos. O professor Blanche, ele é psicólogo, tem doutorado em psicologia pela Universidade Autônoma de Barcelona, é também professor emérito por essa universidade e atualmente é professor titular da Universidade de San Buenaventura, em Cali, na Colômbia, né? E tem como tema principal de pesquisa a qualidade de vida no trabalho, riscos psicossociais. Além disso, o professor Blanche é parceiro já de longa data conosco aqui no Instituto de Psicologia, trabalhou com a Ana, atualmente faz parte do nosso grupo de trabalho, nosso GT, na Ampep, Trabalho e Saúde. Então, nós temos a satisfação e a oportunidade de ter uma contribuição de um professor pesquisador sênior, né, uma trajetória absolutamente muito rica e muito importante dentro dessa temática e dentro do campo da psicologia. Então, Blanche, passo a você a palavra, tá certo, para a sua conferência, por favor. Muito obrigado. Prazer compartir com vocês este tempo de reflexões sobre um tema que viene me ocupando intelectualmente desde faz como 4 décadas. Minha formação e dedicação era a psicologia social aplicada e a vida me levou a aplicar-me, sobretudo, no campo do trabalho, como fonte de problemas e como fonte de soluções aos problemas humanos. Neste contexto de ocupar-me intelectualmente, practicamente, politicamente do trabalho, muito pronto entrei em contacto com a relação trabalho-tempo. Mas nos anos 80, eu partia de uma visão contemporânea naquela época em que o trabalho ocupava um determinado tempo delimitado, da mesma maneira que ocupava também um espaço nas cidades, na vida das pessoas. Goffman, na obra Asylums, descreve muito bem essa relação, a vida cotidiana das pessoas na era fordista nos inícios dos anos 60, essa vida cotidiana era repartida em 3 espaços, em 3 tempos distintos. O espaço-tempo do trabalho, o espaço-tempo de dormir, de reposição, e um espaço-tempo de atividades diversas que se realizavam em lugares distintos. Ir ao cine, ir al trabajo, regresar del trabajo, estar de restaurantes, compartir con la familia, era lo que se podía llamar un tiempo de reposición y de consumo. Mas, en aquella época, estaba muito presente na reflexão a relação trabalho-tempo livre. Existia a ilusão, e cada dia que passa, cada ano que passa, se vê mais que era uma ilusão, uma semântica do desejo, mais que um fato que era já emergente, real. Naquela época existia a ilusão do tempo livre, de que cada dia o desenvolvimento tecnológico permitiria abrir novos tempos livres, e a grande preocupação era em que ocuparíamos o tempo livre os humanos. Depois, neoliberalização, nova organização e gestão do trabalho, etc. Empezamos a ver novas crises do mercado de trabalho, empezamos a ver que isso do tempo livre seria uma questão a plantear-se no século XXI, e agora pensamos que no milenio cuarto, ¿no? Nestes últimos tempos he ido reorientando a reflexão a propósito das relações trabalho-tempo, no sentido de que há uma inestabilização do tempo de trabalho,
venimos falando de eso desde a crise dos anos 80, há unha intensificación do tempo de traballo. Desto se viene falando sobre todo nas últimas 2 décadas, e a pandemia e as reaccións á pandemia ha multiplicado exponencialmente esos procesos de precarización temporal do traballo, de intensificación do traballo, de extensão do traballo do tempo de traballo a la totalidade do tempo da vida. O tempo laboral é inmenso, é eterno, casi como Deus, e iso me obliga a reflexionar sobre as implicações para a saúde mental, para a patologia de traballo e mesmo para a qualidade de vida no traballo, dessa lógica temporal do traballo que vamos rumo á normalización do burnout. En algunos países, en algunos sectores profesionais, o burnout ya no es un efecto patológico que afecta a una minoría de persoas, ya afecta a la mitade ou máis de la mitade de la población dedicada a un determinado sector productivo o en un determinado país, y la tendencia es a que el burnout, lo que hoy consideramos normal, llegue a ser la situación normal, lo cual quiere decir que si el DSM-5 y el ICD-9 han tardado tiempo en reconocer el burnout como patología laboral, llegará un momento que lo que hoy consideramos normal y sano será considerado patológico, y acabaremos preguntando a la gente cómo es que termina una jornada laboral y todavía tiene ganas de ver una película por televisión o de salir a pasear con amigos. Mi tesis es la de que la evolución del tiempo de trabajo es un buraco negro para a cualidade de vida no traballo. Ya he hecho un poco a introducción, voy a falar un poco de tendencias, desafíos, etcétera, y de esa visión un poco prospectiva de hacia dónde vamos y qué implica esta tendencia para a psicología da organización e do traballo, e para a psicologia en geral, e para as ciências humanas e sociais en geral. Como 2 ou 3 consideracións muito elementais, pero para situarnos, ¿no? Traballo e tempo son categorías da experiencia en todos estos órdenes, da experiencia física, social, cultural, psicológica. Sen estas categorías no seríamos capaces de nos comprender, de nos identificar, de nos definir. No siempre foi así, pero agora sí, el tiempo forma parte constitutiva da nosa identidade e da nosa reflexividade. O mismo pasa con el tiempo. Mais aquí ha habido unha metamorfosis do espacio-tempo laboral, e uso metamorfosis en un sentido enfático, mayúsculo, cuando Ulrich Becker estaba dedicado con entusiasmo a su último proyecto en 2015, cuando murió, él proponía en una obra impublicada sustituir o concepto cambio, mudanza, por el de metamorfosis. Ya se había hablado de metamorfosis del mundo, del trabajo, etcétera, pero metamorfosis en el sentido de un cambio mucho más profundo que una simple mudanza, digamos así, numérica. La metamorfosis implica mudanzas cualitativas, profundas, etcétera, como acontece no proceso que va desde el huevo hasta la mariposa adulta. A mí me ha siempre atraído la atención porque es divertido como tema de lectura teórico ver las evidencias de las mudanzas entre la manera, digamos, tradicional, antigua
de vivir el tiempo y la manera más moderna, capitalista, industrial de vivir el tiempo. Y aquí hay dos exponentes claros. Uno es Horatius en el Carpe Diem, que invita a vivir el presente pero vivirlo de manera más, en fin, epicúrea, como él hablaba, digamos, más de gozar, disfrutar, sentir que el tiempo pasa de manera gozosa, agradable, placentera, distinto de cómo lo ve nuestro gran patriarca moderno del tiempo, de la relación del tiempo con el trabajo, time is gold, time is money, y todo lo que le debemos de bueno y de malo a Benjamin Franklin, de todos los tweets que él nos introdujo en su famoso calendario Almanaque del Buen Ricardo, que durante 2 siglos, del siglo XVIII, XIX y XX, 3 siglos prácticamente, ha monopolizado la propaganda de que sin trabajo no somos nada y de que le debemos todo al trabajo, vida, identidad, etcétera. Tanto es así que algunos incluso vienen a decir que él no solo convirtió a los trabajadores americanos, sino a todos los del mundo, y no solamente a los capitalistas, sino también al propio Karl Marx. El yerno de Karl Marx, por Lafargue, acusaba a su suegro Karl de haberse convertido a la religión del trabajo por haberse leído el almanaque de Benjamin Franklin. Digamos, son dos maneras muy radicalmente distintas y contrapuestas de vivir el tiempo. Uno es un tiempo de no trabajo, este es un tiempo de trabajo. Y todos tenemos esta idea, compartimos esa idea porque nos la han vendido y ha llegado a ser tan evidente que a lo mejor ya va siendo hora de ponerla en cuestión. Una idea de progreso que va desde, y que podríamos establecer como una metamorfosis de la combinación, articulación, traballo-tempo, desde la época, tengo que decir que esta metáfora la pensé en Brasilia. En 2005, en la primera estancia que hice en la UNB, Euca me acompañó a un parque donde creo que había este reloj de sol o uno parecido, pero creo que fotografié este. Y allí yo estaba haciendo un seminario y allí construí esta idea de decir, combinando 3 generaciones de relojes, de medidas del tiempo, podríamos usar para significar 3 modos de producción y, si se quiere, 3 estadios de desarrollo del trabajo y asociado al trabajo, al progreso. En la época en que medíamos el tiempo con reloj de sol, el trabajo se realizaba en un ambiente natural, con tiempos naturales, día-noche, primavera-verano, etcétera, la época de las lluvias y la época seca, y los trabajos de cada estación o de cada época propia. Y se realizaba en horario de sol, en el horario que el reloj de sol funcionaba, y mientras funcionaba, de manera que de noche no se trabajaba en general, y así sucesivamente. La fábrica marca un modo de trabajar distinto, entre 4 paredes, bajo un techo. Allí ya la temperatura exterior no importa, o si llueva, o si lo que sea, etcétera. Ahí se puede trabajar siempre, y además el reloj analógico ya no es discontinuo como el de sol, que no funciona de noche ni cuando llueve, etcétera, sino que permite trabajar todas las horas del día. La fábrica no para, hay un reloj. Las grandes instituciones de la fábrica son las paredes, el reloj de pared, la sirena que marca las entradas y salidas, y en todo caso la irrupción de la electricidad en el siglo XVIII, que permite alargar artificialmente las jornadas y los tiempos de trabajo. Y tenemos la era digital, que nos vuelve a situar más en el presente, pero que estamos ya en el tiempo atemporal, en la era de la sincronicidad,
en la de que todos vivimos exactamente en el mismo tiempo, en la que nuestro tiempo conectado a la red ya no tiene un antes y un después, sino que es un continuo, y nuestro tiempo, el tiempo suyo de Brasil es el mismo que tengo yo ahora en Barcelona 4 horas más tarde, y es el que tenía hace 3 días en Guayaquil, Ecuador, 7 horas antes, o 7 horas antes y 3 menos que ustedes, etcétera. Y estamos todos en esta era viviendo un tiempo muy colonizado por el trabajo. No solamente de manera un tiempo artificial, sino que es un tiempo total. El trabajo ha colonizado la totalidad de los tiempos y la totalidad de los espacios. Yo estoy trabajando desde mi casa de Barcelona, ustedes están en la suya, espero, etcétera, etcétera. Esta idea de evolución, que es un concepto que debemos a Darwin y a la idea de progreso que debemos, pues, en fin, a los sociólogos iniciales, digamos, pero la historia del mundo como una historia de progreso que va de menos a más, podemos considerarla así, y hay muchos argumentos a favor del progreso. Hoy una máquina de estas hace el trabajo que en su tiempo, no tan lejos, a lo mejor medio siglo antes, para hacer el trabajo de siega que hace esta máquina se necesitaban 30.000 operarios del campo. Hoy, con estos barcos fabricados en Corea, que son capaces de transportar 25.000 contenedores, como 100 millones de kilos, etcétera, etcétera, este barco solo es capaz de transportar lo que podían transportar en un año todas las flotas del mundo hace 3 o 4 siglos. Y obviamente yo he cambiado mi ciclo horario de 7 horas y he recorrido pues 10.000 kilómetros en un día, cuando antes para ir pues de Brasilia a Pirenópolis se debían pasar seguramente pues 2 o 3 días o 4. Yo pasé un día en bicicleta hace 12 años en una maratón en bicicleta. Soy miembro todavía de un club ciclista de los Ruivas do Cerrado de Brasilia, pero en todo caso, para hacer 100 kilómetros necesitabas como mínimo un día bien equipado con una buena bicicleta. Hoy nos transportamos, ya estamos pensando en ir a Marte. Todo esto son señales de progreso. Por tanto, podríamos seguir pensando así, alegremente, que vamos de menos a más y que todo lo que afecta también al trabajo va de menos a más. Sin embargo, esta gente de aquí, volvemos al principio, vivían el trabajo en tiempos naturales. Es decir, cuando las personas, no tuve espacios o no quise saturar esto, pues tenía allí el cuadro de la siesta de Van Gogh, donde vemos que las personas y los animales, cuando hace mucho sol, en pleno día, después de media jornada agotadora, hacen siesta. Y no hay ningún reloj, ninguna campana, ninguna sirena que marque el inicio ni el final de la siesta. Es el cuerpo. El cuerpo era la referencia para el tiempo, para la vivencia del tiempo. En la fábrica, en cambio, es el empresario, el gerente, y ha habido muchos tipos de empresarios a lo largo de la historia y también en el siglo XVIII y en el XIX, pero en el XIX se impuso un tipo de empresario que impuso un tiempo artificialmente largo y pesado para las personas que trabajaban en las fábricas. Y después hubo que inventar movimientos sindicales y humanistas, etcétera, para ir recortando el tiempo de trabajo para ajustarlo a las necesidades naturales de los trabajadores. El primer movimiento que se recuerda era el del 12 Hours Movement, el movimiento que reclamaba como utopía que los trabajadores trabajaran solo 12 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, todos los días,
todos los años de la vida útil de una persona, desde que caminaba hasta que ya no podía caminar. Después vino el 11 Hours Movement, el del 10 Hours Movement, etcétera, la semana de 40 horas, y ahora volvemos a estar en semanas supuestamente de 60 horas, pero que en realidad todo el mundo tiene el celular ahí conectado y el computador, menos yo, que no sé dónde está mi celular. Alguien lo sacó de mi bolsillo en un aeropuerto donde las normas de seguridad nos obligaban a ir a la gente pues como en un rebaño. Entonces, nuestro tiempo está colonizado por el trabajo. De manera que no es seguro que en esta época de tanto progreso la vivencia del tiempo signifique un salto cualitativo hacia adelante en relación al tiempo marcado por la época agraria. Yo diría que es como mínimo un progreso ambivalente. Hay aspectos que nadie de nosotros en el sano juicio volverían para atrás, pero hay aspectos que muchos recordamos con nostalgia, una época en la cual los descansos eran descansos, las vacaciones eran vacaciones, las noches eran noches, y los días en que uno pues se había levantado con el ánimo poco predispuesto a trabajar, pues podía bajar el ritmo y nadie te llamaba la atención. Esto remite a cuestiones, digamos, más de fondo, filosóficas. En los años 60 y principios de los 70 hubo un fuerte debate iniciado por economistas y sociólogos, digamos, representantes del capitalismo inteligente norteamericano, que hablaban, como Galbraith, que fue el asesor económico de Kennedy, pues que hablaba de la era de la opulencia y marcaba, en la época en que se marcaban los estadios de desarrollo y se caracterizaba los países, se hacía un ranking de países entre los más desarrollados y los menos, pues Estados Unidos, junto con otros, estaban en el top o en la locomotora de un largo tren al que se iban apuntando los demás países y al final pues estaban los más pobres. Y se contraponía la opulencia moderna a la deprivación primitiva. Los primitivos eran aquellos seres casi prehumanos o poco humanos o que inicialmente humanos o protohumanos que vivían muy mal los pobres, iban descalzos, vestían pieles, comían lo que encontraban, raíces, frutos, cazaban cuando podían, etcétera, etcétera, y debían ser muy infelices, debían tener muy poca calidad de vida. Contrapuesto a esta tesis de la opulencia moderna y la deprivación, la privación de elementos básicos para vivir con calidad, pues se le opuso Marshall Salins, un antropólogo, así como disidente de las teorías dominantes, que habló de la opulencia primitiva contrapuesta, digamos, a la miseria y la deprivación moderna. Y allí introdujo una especie de economía que venía a decir: los primitivos eran opulentos porque tenían lo que deseaban y deseaban lo que tenían. Cuando uno tiene lo que desea y desea lo que tiene, su nivel de privación es cero, su nivel de frustración es cero. Y si además están contentos con lo que tienen y no desean más de lo que tienen, están la mar de bien, están cualitativamente bien y pueden vivir su propia opulencia. ¿Y quién somos los demás para decirles que son unos pobrecitos que no saben lo que es la vida y la vivida con calidad? De manera que por ahí, él se basaba pues también en estudios de antropología sobre el terreno, pero especialmente en reflexiones filosóficas. En los estudios sobre calidad de vida y sobre indicadores sociales, Michalos propuso ya en los años 70 y hasta los años 2000, donde le he perdido la pista, una manera de medir la calidad
la experiencia de calidad, no en puntuaciones absolutas, la satisfacción absoluta en un rango de 0 a 10, que es, pues una puntuación de 7, pues 7 sobre 10 indica que la botella de la satisfacción y de la calidad está a 2/3 llena. Y lo cual puede decir, podemos hacer un juicio cualitativo, estamos relativamente bien o bastante bien. Michalos se fija en la parte vacía de la botella. ¿Cuánto le falta a usted para ser plenamente feliz o para estar totalmente satisfecho? Entonces, la persona que tiene un 7 de satisfacción tiene un 3 de insatisfacción, o si se quiere, un -3 de insatisfacción. Por tanto, tiene un 3 de privación, tiene un 3 de tensión, un 3 de frustración. Esta persona siempre estará pensando, deseando, aspirando, esperando este 3 que no tiene, y algunos no lo tendrán nunca o no lo tendremos nunca. Entonces, la calidad de vida es relativa, la satisfacción y la felicidad son relativas, la opulencia es relativa. Depende de lo que se tiene, pero también depende de lo que no se tiene, de lo que se espera, de lo que se aspira, de lo que se sueña, de lo que se desea, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de la relación trabajo-tiempo, si cada vez la relación tiempo-trabajo nos permite vivir mejor o peor, pues es una cuestión que como mínimo está ahí abierta. Resumiendo, la visión que teníamos en el Fordismo, que parecía una era destinada a ser eterna y duró lo que duró, pues es que la vida, que no era plena, pero que no estaba mal, el trabajo se vivía en un tiempo determinado, en el tiempo de la fábrica o de la oficina o de la universidad o del hospital o del supermercado, se vivía en un espacio y en un tiempo, teniendo en cuenta que además el trabajo en aquella época, para más de la mitad de la población, en Brasil estamos hablando, en América Latina y en el mundo en general, estamos hablando de que una parte importante de la población nunca han tenido un empleo sólido ni estable, pero el Fordismo parecía un modelo al que poco a poco se iban sumando países y sería un tren al que al final todo el mundo se habría subido. Estábamos hablando de empleo sólido y estable, vivido en un tiempo laboral de 8 horas, que después dejaba tiempo para vivir la vida de otra manera y para dormir si se quería, etcétera, etcétera. En el posfordismo, en lugar de ir para adelante, el tiempo de trabajo se ha vuelto inestable, precario, fragmentado, colonizado todo el tiempo de la vida. Ya nos llevamos el celular al lado de la cama, los llevamos al lado en la mesa, lo llevamos en el bolsillo, como yo ayer, etcétera, etcétera. Ya tenemos todo el tiempo colonizado por el trabajo y esto puede ser una fuente de comodidad o puede ser una fuente de malestar y de problemas. El tránsito de un mundo estable, de empleo estable fordista hacia la inestabilidad postfordista, pues aquí nos trae muchos problemas. Yo sigo pensando que una trayectoria lineal continua, cierta, previsible, planificable, controlable, segura, etcétera, es agradable y es más sana que las trayectorias laborales inestables, postfordistas en general, etcétera, etcétera. También lo dejo ahí como un apunte. Entonces, ¿cuál es el resumen del resumen? Pues la era digital, estamos entrando en una especie de lo que se le quiere llamar agujero negro o agujero marrón, porque hoy ya los hay de todos los colores, pero en los cuales el tiempo de la vida está siendo absorbido, fagotizado por una fuerza mayor que convierte, en fin, hace que todo nuestro tiempo vital esté
contaminado o dominado por el trabajo. Y que esto probablemente sea una fuente de desgaste psicológico, de agotamiento y, por tanto, a la larga, riesgo de burnout. Otra vez más, si miramos lo que era una mesa de trabajo en los años 60, en los cuales había una clara distinción entre trabajo y no trabajo, entre espacio de trabajo y espacio de no trabajo, entre tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo, pues uno recuerda con nostalgia aquella época y los instrumentos que uno tenía sobre la mesa. Cuando uno ve ahora que todos los archivos los puede tener en Word, puede tener, en fin, no se tiene que mover, que estamos trabajando en casa, etcétera, etcétera. Pero hay aspectos también que podemos, sin duda, aspectos positivos a valorar, pero probablemente aspectos que hay que poner entre interrogantes. El trabajo que cada día deben compartir, digamos, más gentes, es un trabajo caracterizado por un crecimiento de las demandas en todos los sentidos, cuantitativas, cualitativas, complejas, intensas, extensas, etcétera, cognitivas, emocionales, sociales, dependiendo de los trabajos. Pero cada día los trabajos tienden, en general, los trabajos top, que pensamos que son excelentes, los trabajos que en los años 80 figuraban en el top de las profesiones envidiadas, aquellas que todos los papás querían que sus hijos llegaran a alcanzar, que eran profesionales de la salud, de la academia, de la investigación, del arte, etcétera, etcétera. Existían, además de futbolistas, ¿no? Entonces, hoy muchas de estas profesiones están en el top, pero de las profesiones de alto riesgo, de patologías, de burnout, de sobreestrés, etcétera, etcétera, porque son profesiones que cada vez reciben más demandas de todo tipo. Y aquí voy a hacer solo unos flashes, ¿no? Digitalización del trabajo, que ya lo hemos asumido como algo normal y etcétera, etcétera. Informacionalización, es decir, todo en último término se convierte en información. Trabajar en red ya no solamente es normal, sino ya ha dejado de ser un lujo, sino que es una necesidad, y ahora mismo pues es una ventaja el que estemos en red. Trabajar en red, obviamente, trabajar desde casa, en casa, teletrabajar, etcétera, con todos sus matices. Como en todas las drogas, la primera fase es de entusiasmo, de luna de miel, de ver las ventajas, y después llega a una línea plana y al final se lamentan las desventajas de todas estas cosas que al principio nos sedujeron y nos atrajeron y nos fascinaron por sus ventajas. ¿Qué ocurre? Pues que en estas nuevas condiciones de trabajo se aumentan tendencias que ya estaban ahí, pero hoy se acelera mucho más el trabajo de lo que ya lo estaba. Lo del time is money ya es casi ya es un elemento obsoleto, pero al mismo tiempo le añadimos ahí más estrés, más aceleración, y vemos que es más real que nunca. Esto es como una especie de resumen. Hoy, tal vez aquí está un resumen. En el lenguaje, llamemos científico, relacionado al nuevo trabajo, estos tópicos ya no solamente nos sorprenden, sino que ya forman parte de lo que resulta familiar, y ya me dirán ustedes si un mundo digital marcado por tecnoansiedad, tecnofatiga, tecnofilia, tecnofobia, tecnoadicción, sobrecarga de información, de digital, de emails, de WhatsApps, de redes, lo que sea, etcétera, tech burnout. Ahí estamos otra vez hablando de una era y de unas circunstancias y de unas condiciones de trabajo que nos pueden mejorar la calidad de vida, pero que también
la pueden empeorar y la están empeorando. ¿Cómo? Pues aumentando el riesgo de burnout. Tenemos muchos modelos de burnout, pero todos llevan al mismo sitio. Cuando las demandas de trabajo, la cantidad, la calidad, la complejidad, la velocidad, el ritmo, etcétera, de las demandas superan los recursos objetivos y subjetivos, materiales, técnicos, humanos, personales, etcétera. Cuando las demandas superan los recursos, el riesgo es que, en fin, nos ocurre como a este pobre animal, con una diferencia, y es que nosotros nos procuramos nosotros mismos la sobrecarga. A este pobre animal le han sobrecargado sin que él haya podido opinar. Pero en todo caso, siempre, tanto este animal como las personas sobrecargadas, lo vivimos subjetivamente como algo insatisfactorio. Sobre tiempo, esto tiene mucho que ver con un capítulo del libro que coordinó Mario César sobre Star Business. Cada día, digamos, va siendo un tópico más central en la sociología conceptos temporales: velocidad, rapidez, urgencia, aceleración, intensificación, presión, que son constructos con los cuales intentamos aclarar, precisar, definir algo que caracteriza nuestra vida. En Europa, que era una especie de paraíso, reserva espiritual de la calidad de vida, pues los ritmos, las tendencias son claras. Cada día la gente trabaja a más velocidad, más con deadlines, etcétera, y con cansancio. Si esto ocurre en Europa, ¿qué no ocurre en China, en determinadas zonas de la India, en el resto de Asia, desde las Coreas hasta Vietnam, etcétera, etcétera, pasando por las élites privilegiadas de América Latina, que tienen la suerte de tener, entre comillas, buenos trabajos? ¿A dónde llegamos? Y voy cerrando. Pues podemos llegar, digamos, el tener grandes medios tecnológicos para trabajar. Hasta ahora lo que hemos visto es que nos puede llevar al burnout fácilmente. Fácilmente. Solo en algunos casos, cuando se cumple aquella expectativa que no se ha cumplido de que las máquinas y la tecnología nos liberaría del tiempo de trabajo, pues podríamos llegar al aburrimiento, que en inglés bore-out suena igual que burnout. Sí, el bore-out, que es otro concepto, constructo, en cierto modo, digamos, de patología de la vida cotidiana, sería un poco lo contrario del burnout. El burnout llegamos porque por agotamiento laboral. Al bore-out se puede llegar, es un aburrimiento también patológico al que se llega porque es que no hay nada que hacer, porque las máquinas lo hacen todo. Yo diría que esto sigue siendo una utopía en el siglo en el que hemos entrado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Y ya simplemente a lo que sería una implicación práctica para psicólogos, la psicología del trabajo y de la organización, o de la organización y del trabajo. Les pongo el ejemplo de los 5 ítems del factor agotamiento del MBI, del Maslach Burnout Inventory, que es el instrumento más utilizado en los últimos 30 años, digamos, para evaluar el burnout. El burnout, en el instrumento en la versión GS del MBI, se puede medir con esta escala de 7 puntos que van del 0, nunca me siento agotado, al final de la jornada nunca siento, etcétera, etcétera, nunca siento fatiga por la mañana o lo que sea, etcétera, y el siempre, todos los días. Aquí, lo que dicen las normas técnicas, estas que muchas veces invoca todo el mundo, o todo el mundo da por supuesto que todo hay que hacer porque si no, no se hace bien el trabajo. Entre nosotros
los estadísticos y los psicómetras, etcétera, nos han impuesto la norma de que hay que baremar. Baremar es utilizar una norma estadística, aplicar una herramienta como esta a una población, a una muestra representativa de una población, ver por dónde va, por ejemplo, la media y la desviación de esta población. Si tomamos las enfermeras de los hospitales de Brasilia en plena pandemia, pues es probable que este factor agotamiento esté por encima del 2, entre el 2 y el 3. Si tomamos esta población, el baremo por el 2 y el 3, podemos establecer la media de pongamos 2,2, pues entonces clasificaremos las puntuaciones en burnout, ya no en números de estos, sino en decir los poco quemados, los que están quemándose, los que están bastante quemados, los que están quemadísimos y los que están ya carbonizados, ¿no? Y esto es ciencia. Esto es hacer lo que tenemos que hacer como expertos científicos que evaluamos y además baremamos. Decimos a la gente no solamente cuál es su puntuación absoluta, sino su puntuación en comparación con lo que es normal estadísticamente. Hay otra manera de funcionar, que es la que yo modestamente defiendo y como yo mucha otra gente, pero no tantos, que es el criterio. El criterio es un juicio de valor. El juicio de valor ante el tema agotamiento, es decir, lo ideal, lo deseable, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que deberíamos decir todos, es que la norma en este factor agotamiento es 0. Nunca siento agotamiento emocional por mi trabajo. Nunca me siento consumido al final de la jornada. Nunca, nunca, nunca tengo problemas con el tiempo de trabajo o con el agotamiento en el trabajo. Todo lo que sea huir de 0 es problema. Obviamente, 1 es menos problema que 4. Pero yo juro que en candidatos a doctorado, en candidatos a maestría, en colegas que evalúan, he encontrado juicios como diciendo este puntúa por 2, por tanto por debajo de la media, que más que la media es la mediana, y por tanto tienen poco burnout. Yo he evaluado tesis doctorales que dicen que hay puntuaciones entre bajas y medio bajas en burnout porque están en 2. ¿Qué significa puntuar 2 en el factor agotamiento? Si estos son 7 días a la semana, quiere decir que en 2 días a la semana yo vuelvo a casa con todo eso. Si además esto correlaciona positivamente con dolor de cabeza, jaquecas, dolor de estómago, trastornos musculoesqueléticos, el ardor, etcétera, etcétera, quiere decir que un par de días a la semana, 2/5 partes de mis tiempos laborales, estoy fatal. Pero desde un punto de vista del baremo, estamos diciendo, ¿no? Pero ¿de qué se preocupa usted si hay otros que están mucho peor? Si lo normal es estar en 3. Si yo soy representante sindical de las enfermeras de mi hospital y decimos, vamos a mi gerente y le digo, oiga, que aquí nosotras estamos puntuando 2,2 en burnout y esto es muy malo. Y él nos dice, no, pero es que la media en Brasil es 3,1, ¿de qué se quejan ustedes? Si todavía pueden cansarse mucho más. En la medida en que en todas las profesiones, cada día, nos estamos cansando más, estamos trabajando más deprisa y más intensamente y bajo mayor presión, etcétera, etcétera, lo normal es que las medias vayan subiendo y por tanto habrá que cambiar los baremos hasta que llegue un momento en que puntuar 4 en burnout o en agotamiento sea normal estadísticamente y puntuar 1 sea considerado que le falla a esta persona que no se canse en su trabajo. Algo tiene esta persona que la haga tan especial. A lo mejor es que no le gusta trabajar, a lo mejor es que desarrolla estrategias de no sé qué, etcétera. Es decir, creo que estamos en un momento en que debemos poner en cuestión los baremos. Para mí no hay ningún problema en baremar
la talla de los pantalones o de los zapatos, porque es bueno saber cómo se reparten las tallas en la población para saber cuántos zapatos hay que producir o cuántas tapabocas, digamos, hay que producir según tallas de cabezas y de lo que sea, etcétera. Pero baremar el agotamiento, baremar la depresión, como se hace habitualmente en nombre de la ciencia psicológica, quiere decir que las personas que puntúan por debajo de las notas medias, lo que les puede decir cualquier terapeuta es decir usted de qué se queja si los demás están peor. No, es que hay que quejarse de cualquier desviación del cero, porque lo ideal es el 0. En otros casos el ideal es el 6. En algunos la virtud está en el medio, pero aquí en patología o en salud la virtud nunca está en el medio, está en la puntuación absoluta del 0 o del 6. Totalmente satisfecho con mi vida o totalmente sano en el sentido de que no siento agotamiento. Como resumen, les agradezco la atención y me vuelvo un poco al principio de decir que no todo lo que vivimos como progreso es sano, no todas las ventajas que la tecnología digital nos aporta en nuestras condiciones de trabajo funcionan como contribuciones positivas a la salud. Algo tenemos que decir los psicólogos de la organización y del trabajo para, en fin, contribuir a estos diagnósticos y plantear problemas que a veces a los ingenieros, que también los hay, les cuesta más de plantearse, y a toda la gente fascinada por el progreso, que es bueno que haya gente fascinada por el progreso y que contribuya a este progreso técnico, pero hay que ver también lo que es la mochila de los inconvenientes y que en nuestro caso debe ser un tema de la mayor preocupación. Muchas gracias por su atención. Blanche, muito obrigado pela ótima palestra nesse tema, né? Creio que ao falar do trabalho analógico ao digital, rumo à normalização do burnout que você se refere, você terminou desenhando um cenário, um quadro de fundo contemporâneo do que nós estamos vivenciando, né? Tendo como eixo central a questão do tempo e a evolução do tempo em relação ao trabalho, que nos serve de contexto das diversas pesquisas que a gente está fazendo no nosso programa, né? Eu acho que essa visão macro geral, em certa medida, nos auxilia a situar as diferentes investigações, os diferentes temas de interesse, porque são inseparáveis, né, dessa questão. Nós temos, do ponto de vista formal, 7 minutos para questões, perguntas, comentários, né? Já vi que a Ana Magnólia levantou a mão para falar, né? E eu vou controlando aqui o tempo, né? Ana, por favor. Eu estou assistindo aqui no modo, sabe como eu consegui, Mário César, no modo conferência. Muito engraçado ver as pessoas sentadas na cadeira. Então, primeiro, Blanche, que bom te ver. Uau, para mim também. Bem, que você está firme e forte aí nas suas pesquisas, fiquei super contente. Realmente lembrei do relógio que você trouxe em 2005, você fazendo trilha no Cerrado, com aquele grupo, né, de bicicleta, e foi um momento em que o professor José Maria Blanche esteve aqui no nosso programa, como professor convidado, ficou, acho que, quase 6 meses, com bolsa do CNPq no meu laboratório, enfim, quando nós fazíamos um projeto chamado Capitalismo Organizacional como Risco Social, que foi um projeto de 2005 e que se estendeu depois. Então, fico feliz de você ter trazido a foto aí do relógio, lembrar das trilhas e das suas andadas de bicicleta aqui na UNB. Bons tempos, quando o tempo era outro tempo, não é? Então, então seja bem-vindo, bom te ver. É a primeira
questão, coisa que eu queria te falar. A segunda é que te parabenizar pela brilhante exposição, questão do tempo que você já vem trabalhando desde essa época, 2005, já nem sei quantos anos já faz, mas nós também já trabalhamos com essas questões, não é, que você traz, eu penso que há bastante tempo também. Eu gostei muito de você trazer a questão da colonização do tempo pelo trabalho. Você fez uma crítica à centralidade do trabalho no modo de produção capitalista, que eu estou completamente de acordo com você. Trouxe questões filosóficas importantes, como o Mário disse, para contextualizar a pesquisa nas ciências sociais. E eu gostei muito do conceito de normatividade social, eu tenho também trabalhado com ele, e com a colonização em função, não é, dos aplicativos digitais. E aí eu queria perguntar para você, eu sei que é pouco tempo, infelizmente, as conferências têm sido muito boas, parabéns à comissão, aproveito publicamente para dar os parabéns, acho que têm sido conferências excelentes, parabéns também aos alunos pelos trabalhos e avaliadores, multicultural, não é? Portugal, ibero-americano, não é? O nosso seminário esse ano, apesar desse formato absolutamente usurpador, não é, do tempo, da subjetividade, dos gestos, do corpo e tudo mais. Mas eu queria ouvir um pouquinho sua opinião sobre uma questão que tem me interessado muito ao nosso grupo de pesquisa, o grupo lá do meu laboratório, que é sobre o infantilismo das tecnologias digitais e como esse infantilismo promove essa colonização também da subjetividade e o bore-out, que você trouxe, é outro fenômeno que nós temos discutido, desse empobrecimento da subjetividade pelo uso de aplicativos. Então, não sei se você está discutindo essa questão, eu estou discutindo o infantilismo a partir da articulação entre a psicanálise e a crítica social, mas queria te escutar nessa perspectiva, enfim, sócio-histórica que você usa, não é? É que você pensa da colonização da subjetividade e do infantilismo provocado por esse modo digital de centralidade do trabalho, né? Agora neoliberal digital. Bom, Blanche, por gentileza, talvez fosse mais produtivo a gente ouvir Juliana também e você responder as duas questões, está de acordo? Não sei se Juliana vai fazer propriamente uma questão, mas enfim, ela pediu para falar. Por favor, Juliana. Bom dia a todos. Eu não tenho propriamente uma questão, quero agradecer, em nome do nosso programa, Blanche, pela sua participação aqui com a gente, pelas excelentes reflexões que você trouxe sobre todos esses desafios que nós estamos vivendo agora no mundo do trabalho, né? Mas queria pedir a palavra mesmo para te agradecer em nome do programa, pelas suas avaliações, pelas suas contribuições e pela excelente palestra aí, concordando com Ana Magnólia, a gente tem sido brindado aqui com excelentes discussões. Então, muito obrigada a você e eu deixo aí o espaço para você responder, Ana Magnólia. Obrigado pelas suas... ¿Puedo contestar, Mário César? Sim, por favor, Blanche. Muito breve. Sim, obrigado. Prazer falar com vocês e ter a ocasião de falar com Ana Magnólia, que fazia muito tempo que não coincidíamos em congressos, mas, bom. Eu gostaria de responder socraticamente dizendo é uma excelente pergunta a que você me faz a propósito do infantilismo digital. Eu relacionaria esse tema com algo que também comentei, que é a digitalização viene dada, digamos, si la asimilamos un poco acríticamente, fascinados por la fascinação do novo e das vantagens. E isso como antes eu comentei, equivale a la primera fase de cualquier proceso de adicción a una droga. Es una fase de luna de miel acrítica en la que solo se vive
la parte positiva, las ventajas, la novedad, el placer que proporciona este elemento. Y después es una curva que se va aplanando y después cae más o menos en picado, y en la última fase, cuando ya existe la adicción, es cuando tal vez hay más elementos para la crítica, pero más dificultades para afrontarla sanamente. Y yo diría que esta primera fase corresponde a algo que podría caracterizar el infantilismo psíquico, tanto desde un punto de vista ontológico, ontogenético, como cultural. Es decir, es una fase en la cual tú no puedes pedir a un niño que empieza preguntando los porqués, que sea crítico con todas las cosas que le da la vida. Y yo pienso que estamos en esta fase de, o sea, la idea infantilismo digital, yo creo que es esto, es un estadio muy inicial del desarrollo en el cual entran más las ventajas que los inconvenientes y entran más los aspectos técnicos que los aspectos filosóficos sobre cuánto esto nos cambia la vida para bien y para mal. Yo he intentado hacer aquí, digamos, deliberadamente centrado en que el tema es ambiguo y genera ambivalencia. Es decir, yo nunca diré que la digitalización sea un invento del demonio, tiene muchísimas virtudes, pero conlleva muchos riesgos y de eso nosotros somos responsables de señalarlos y prevenirlos y de encauzar un uso sano y sabio y adulto, digamos, de la digitalização, ¿no? Obrigado. Ana Magnólia, te veo muy bien. Obrigada, querido. E olha, eu vou te falar, os trabalhadores estão chegando carbonizados no pesquisa de atendimento aos absolutamente carbonizados, centralidade. Inclusive, Ana, no trabalho docente, né? Essa carbonização está muito próxima da gente. Que eu entro na resistência do WhatsApp. É um aplicativo que eu resisto, não respondo, não é porque eu não tenho interesse, mas é para não me carbonizar e nem entrar no burnout, porque é um crescimento enorme da subjetividade. Tá certo. Não, mas eu só dizia que entre nós, professores, pesquisadores, já está tendo muito casos de adoecimento, né, de realmente muito preocupante, não apenas no Brasil, mas parece ser algo em escala planetária. Bom, no meu relógio são 12h03, não vi mais ninguém com a mão levantada. Desculpa, estava aparecendo levantada aqui. Aproveitando esse bate-papo e contextualizando, essa semana nós discutimos com a turma de estudantes nossos os efeitos da pandemia e as mudanças no mundo do trabalho. E foi impressionante o quanto que o texto, que analisava do ponto de vista da psicologia organizacional e do trabalho, como que isso afetou emocionalmente os nossos estudantes que estão no contexto de trabalho nesse momento. Então, estamos todos bastante afetados por essa situação. Somos grupo de risco, literalmente, né?